Bien, sean bienvenidas todas las personitas que nos ven y nos van a ver a través de este live de TikTok. También sean bienvenidas todas las personitas por las que van a ver este live de manera de repetición en la plataforma roja, donde subimos pues todos estos live de manera completa. El día de ayer leímos Génesis capítulo 4 versículo 20. El día de hoy vamos a leer Génesis capítulo 4 versículos del 21 al 24. Así es, 21, 22, 23 y 24. 4 versículos vamos a leer el día de hoy. Dice, y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocaban arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal-Caín fue Naama. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón matare por mi herida y un joven por mi golpe, si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Aquí en estos 4 versículos que acabamos de leer hay cosas muy importantes que debemos de tomar en cuenta. ¿Por qué? Sabemos que una de las cosas las cuales mencionó Jesucristo está que se parece, ¿no?, a lo que está aquí. Por ejemplo, Lamec dijo, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Sabemos quién decía 70 veces 7, que fue nuestro Señor Jesucristo. Sabemos también que Daniel habla sobre las 70 semanas, que es como que decir, como que los misterios del saber, ¿por qué 7? ¿Por qué 6? ¿Por qué aquí? ¿Por qué allá? Bien, en el principio sabemos que pues Caín empezó a hablar con Dios, para decirle, oye, pero es que saliendo yo de acá me van a desuscribir, ¿no? Entonces, ¿qué dijo Dios a Caín? Vamos a ver qué nos dice la palabra. Eso está creo que sí, capítulo 4 o el 3. Ahorita vamos a ver. Dice... Vamos a ver en donde nos dice esa palabra para que podamos entender. Génesis capítulo 4 versículo 24. No, eso es lo que estamos leyendo, hija. ¿Qué te pasa? A ver, no. ¿En dónde está lo que le dijo Caín? Lo que Dios le dijo a Caín. A ver, lo acabamos de leer hace unos días. Vamos a ver, para que podamos ver qué realmente le dijo Dios a Caín. ¿Por qué? Aquí vemos que Lamec lo dijo, ¿no? Entonces, ¿qué dijo Dios de Caín? Vamos a ver en dónde está. No, me sigue apareciendo lo mismo. ¿Por qué? No. Aquí está. Lo encontré. Y si es capítulo 4, Dice el capítulo 4 de Génesis, versículo 15. Y dice, y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín, 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara, ¿no? Y vemos que aquí Lamec menciona, dice, si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7. Pero aquí podemos ver algo muy importante. Quien menciona, ¿dónde está? Aquí está. Quien menciona, y le respondió Jehová. ¿Quién le está diciendo a Caín? Le está diciendo Dios mismo, ¿no? Ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Pero ¿qué vemos aquí en el versículo 24 de Génesis 4? Dice, si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. ¿Quién lo está diciendo? ¿Lo está diciendo Dios o lo está diciendo Lamec?
Entonces hay algo muy importante. Pero conocemos lo que nos dice más adelante en Mateo 18, ¿no? Aquí menciona la 70 veces 7. Bien, ¿no? Vamos a ver qué nos dice en Mateo capítulo 18, versículo 25. Vamos a ver qué nos dice. A ver, aquí está. Del versículo 18 al 25, para que podamos entender lo que quiere decir. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Si bien sabemos de quiénes está hablando, nuestro Señor Jesucristo está hablando de los justos. Pero ¿cómo podemos identificar a una persona la cual menciona que es seguidora de Cristo, que es hija de Dios o hijo de Dios, y que pues lastimosamente pasa en la que mencionan, ay, es que yo peco pero Dios me perdona, cada que yo peco pido perdón, me arrepiento, entonces Dios me perdona, cuando sabemos que la consumación de los pecados fue hecha una sola vez para siempre? Es decir, están cayendo conforme a la ley, en donde cada vez que pecaban, que sabemos que eso es sombra de lo que había de venir, cada vez que pecaba esa persona tendría que ir a ofrecer sacrificio por la expiación y holocaustos de sus pecados. Eso lo sabemos. Pero entonces, ¿cómo puedo yo identificar a una persona hablando? Esto también podemos verlo con lo de las vírgenes, ¿no? Las vírgenes que estaban en espera del esposo. Y muchas personas hablan sobre, es que ¿cómo puedo ser de esas 5 vírgenes sensatas y no ser como las 5 vírgenes insensatas? Si nosotros vemos a través de lo que dice la palabra, vemos en Abraham, ¿no? Cuando Abraham está hablando con Dios, con Jehová, menciona, Dios le dice a Abraham que va a destruir a Sodoma y a Gomorra porque su maldad y el pecado ha crecido demasiado, ¿no? Bien, entonces Abraham empieza a sentir un poco de angustia, ¿no? Porque sabemos que en Sodoma y Gomorra estaba su, ¿cómo se le dice? Su sobrino Lot. Él se fue a vivir a Sodoma y Gomorra. Entonces, habla a Abraham y le comenta, oye, Dios, pero si hay 50 justos ahí, vas a hacer juicio por igual de los justos con los impíos. Y dice, Dios responde, por amor a esos 50 justos, no voy a destruir esa ciudad. Pero ¿qué pasa? Las personas piensan que el amor, es decir, ay, Dios te bendiga, hermanito, yo te abrazo, te beso, no te has bañado y hueles mal, pero te abrazo porque yo no debo distinguir a nadie. Yo no debo decir, ay, es que esa persona es mal. No, yo no debo decir eso porque Dios sabe que conoce mi buen corazón. Pero si la palabra nos menciona que Jesucristo dijo esto, todo está conectado. Vamos a ver qué dijo Jesucristo. Vamos a ver qué nos dice la palabra en Juan capítulo 14, versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Sabemos que por 1 Corintios capítulo 2, versículo 14 nos menciona que el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Él nos deja, no es como el mundo la da. Entonces todo lo que está escrito en la palabra no es conforme al mundo, es conforme al Espíritu. Por lo tanto, el amor que Dios da a través de su juicio es como el mundo lo ve.
Es como decir, te amo demasiado. Es como decir, Dios, te amo tanto que tú no sabes qué yo haría por ti. Están cayendo y creyendo como Pedro creía en sí mismo, ¿no? Todo, como hoy le estaba diciendo a mi familia, todo deriva y somos como Pedro, ¿no? Sabemos que Pedro fue el apóstol que más confiaba en sí mismo. Sabemos qué pasó cuando él dijo, no, yo daría mi vida por ti, Jesucristo, y si todos se escandalizan, yo no. Pero que dijo Jesucristo, antes de que cante el gallo 3 veces me habrás negado. Entonces, ¿qué pasa? Se cumple lo que Jesucristo dijo. Entonces, la paz que deja Jesucristo menciona, mi paz os doy, yo no os la doy como la da el mundo. Entonces, la paz que da el mundo es la paz de Jesucristo, absolutamente no. ¿Por qué? Sabemos que la paz del mundo es no tener ningún problema, ninguna consecuencia en cuestión. Tengo mucha economía, tengo mucha salud, mis familiares están bien, no tengo ningún enfermo, no tengo aquí, tengo hacia dónde ir, cómo moverme, tengo absolutamente todo. Y entonces las personas dicen, estoy en paz, soy hijo de Dios, ha de ser por eso, ¿no? Pero ¿qué pasa? Esa persona que se dice ser hija de Dios, dice, soy un pecador, porque todos somos pecadores, pero Dios me perdona. Como que si Dios estuviera expiando el cuerpo de Jesucristo todo el tiempo para la remisión de los pecados, como se hacía en el Antiguo Testamento. Si bien la palabra nos dice que eso era sombra, esta vez Jesucristo menciona Hebreos 10, Jesucristo habiendo ofrecido su cuerpo como ofrenda por el pecado una sola vez para siempre. En esa voluntad nos hace perfectos a los santificados. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que Jesucristo nos ha limpiado y nos ha lavado de todo pecado una sola vez para siempre. Cuando Él resucita, nos brinda justificación para tener comunión con Dios. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo, ya pagó por los pecados. Pero ahora, regresemos a donde estamos entre las vírgenes insensatas y las vírgenes sensatas. Entonces, si podemos ver a través de Abraham qué nos dice la palabra, dice, eso es lo que íbamos a buscar, ¿no? Permítame un momento. A ver. Es que. Eso está en Génesis 18, capítulo 16 en adelante. ¿Qué es el tema? La gracia redentora y la salvación. Así es, Humberto. Todo el tiempo hablamos del Evangelio. A ver, dice. Ok, sentado a la puerta. No, o sí. A ver. Ok. Todavía no lo encuentro, pero aquí está el capítulo. Aquí está. Dice, y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él. Lejos de ti hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas, el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová, si hallare en Sodoma y 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré todo este lugar por amor a ellos, ¿no? Y sabemos qué pasa, que Abraham estaba muy nervioso. ¿Por qué? Porque sabía que Lot, que era justo, vivía en Sodoma. Sabemos que Lot vivió conforme a la carne, pero su salvación sabemos que no se pierde porque él no la tuvo que obtener, ¿no? Ahorita respondemos todos los comentarios, Adolfo, ¿va? Entonces, ¿qué pasa? Pues Abraham replica y replica, si hay 45, si hay 40, si hay 30, si hay 20 y termina en 10. Entonces, como mencionaba Dios hasta el último, dice, ¿dónde está? Dice, no se enoje mi Señor si hablare, quizás se hallaran allí 30. Y vuelve a decir Dios, y respondió, no lo haré si hallare allí 30. Y dijo, he aquí que ahora he emprendido el hablar de mi Señor, y si se hallaran allí 20, no la destruiré, respondió por amor a los 20. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi Señor si hablare solamente una vez, quizás se hallare allí 10. Responde, no la destruiré, respondió por amor a los 10.
Y Jehová se fue luego que acabó de hablar con Abraham, y Abraham se volvió a su lugar. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Quiere decir que Dios juzga a los justos con los impíos? Si conocemos que bíblicamente los impíos no entrarán al reino de Dios. ¿Qué significa esto? Los pecadores no entrarán al reino de Dios. Entonces, las vírgenes sensatas, ¿quiénes eran? Los que sí estuvieron esperando a la puerta hasta que llegara el esposo, y cuando llegó, abrieron y cerraron la puerta, dejando a quienes, a las vírgenes insensatas. Quienes, vírgenes justas, esperaron al esposo y entraron, y las vírgenes insensatas quedaron fuera. Las vírgenes impías, las vírgenes con pecado, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere todo esto, lo que acabamos de leer? ¿Cómo puede ser como las vírgenes sensatas? Que es a través del Evangelio, ¿no? ¿Qué es el Evangelio? Sabemos que bíblicamente nos menciona la palabra. Evangelio es el poder de Dios para salvación. ¿Salvación de qué? Salvación de lo que tú pasas en este mundo, salvación de lo que tienes muchas, tribulación, tienes muchos problemas, y Dios, es que fíjate que yo tenía una enfermedad casi, muy peligrosa. Pero Dios me salvó, entonces ya soy hijo de Dios. Aunque yo digo después que soy pecador, y sé que bíblicamente Dios aborrece el pecado, pero soy hijo de Dios. ¿Por qué? Porque yo menciono a Dios en mis oraciones, yo canto, yo digo, te amo Dios, no sabes tú cuánto. Pero sabemos que el amor que Dios da no es el amor como el hombre lo ve, porque dice que la palabra se ha de discernir espiritualmente. El hombre natural no la puede entender porque para él es locura. Entonces, también nos podemos enfocar en cuando dice, dejad a los niños venir a mí, porque de ellos será el reino de los cielos. ¿Y qué dice una persona? La persona común dice, ay, es que ese niñito tan bonito, tan bueno, ay, gordito, precioso, papi chulo, casi que le dice, ¿no? Entonces, en ese punto, o una mujer embarazada, ¿no? Una mujer embarazada, ay, ese bebé sin pecado está naciendo. ¿Por qué? Porque no ha hecho nada malo. O sea, tal vez cuando ya tenga una edad considerable, no sé, unos 7, 8 años, ahí ya vas a ver por medio de los papás que está bien y que está mal. Y si hace mal, ay, lastimosamente va a cometer pecado. Pero si pide perdón, Dios es amoroso y pues Dios lo perdona, ¿no? Cuando sabemos que a través del Salmos 51:5 que nos menciona, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Esto lo dice el rey David. Pero ¿qué quiere decir el rey David con esto? El rey David vio la condición en la cual fue concebido. Él no dijo, es que cuando yo era muy bebito era limpio de todo pecado. No, sabemos que el rey David se vio que desde que él estaba engendrándose en el vientre de su madre, desde ahí es pecador. ¿Por qué? El rey David reconocía que era el pecado. El pecado es estar destituido de la gloria de Dios. Entonces, el pecado que fue, sabemos que en los primeros capítulos de Génesis, que ya leímos, para aquellos que no lo hayan podido leer, les sugiero, vayan y lean, porque ahí aparece el principio del pecado. Que bien, el principio del pecado sabemos que es Satanás, pero sabemos que cuando Adán no tenía la palabra de Dios en su corazón y se la transmite a Eva, ¿qué le transmitió a Eva? Eva responde Eva. Llega la serpiente y le dice, con que Dios os dijo que no puedes comer de todo árbol del huerto. Y dijo Eva, sé, y dijo Dios, que del árbol que está en el centro no le vamos a comer, ni lo vamos a tocar porque vamos a morir, ¿no? Entonces, ¿qué responde la serpiente? No moriréis. Si sabemos que dice antes, Dios dijo, en el centro del huerto del Edén, pone el árbol de la vida. Si para Dios en el centro está el árbol de la vida, Adán, por lo que había guardado en su corazón, en el centro estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal. Si nosotros vemos que después habla Dios y dice que hizo todo árbol codicioso a la vista,
Y responde que ya estaba en el centro el árbol de la vida y luego dice que pone el árbol de la ciencia del bien y del mal, lo pone en otro lado, pero en el centro estaba el árbol de la vida, pero para el centro Eva era el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Y qué responde? Dijo, si le tocamos y lo comemos, pues vamos a morir. ¿Qué dijo Dios? Del día que de ese árbol de la ciencia del bien y del mal comieses, ciertamente morirás. Dijo que lo toquen, no dijo que lo toquen. ¿Por cuánto? Entonces, en el corazón de Eva no estaba la palabra de Dios. Entonces, en el corazón de Adán estaba la palabra de Dios, tampoco estaba la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no fue eso lo que le dijo y no fue eso lo que transmitió a Eva. Entonces, ¿qué es el pecado? El pecado es la incredulidad por cuanto la palabra de Dios no está en el corazón. Y menciona la palabra, por un hombre. Atención, por un hombre entró el pecado, por el pecado la muerte y la muerte pasó a toda la humanidad por cuanto todos pecaron. Todos mencionan en común es que si yo miento, si yo mato, si yo adultero, si yo codicio, a Dios no le gusta que yo haga eso, pero si yo pido perdón de todo corazón, Él me va a perdonar, ¿no? Entonces, sabemos que, digamos, ¿no? La persona dice, cometí pecado, pero Dios va a escuchar mi oración. Sabemos que la palabra también nos dice, y vamos a leerla. ¿Qué nos dice? Vamos a ver qué dice la palabra, y aquí está. Esto nos lo dice en Juan capítulo 9, versículo 31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Entonces, ¿qué dice? Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Entonces, cuando tú cometes pecado según tu criterio y tu conocimiento, por medio de lo que haces y pides perdón, Dios no lo está escuchando. ¿Por qué? Porque si hiciste pecado, te has vuelto pecador. Entonces, ¿qué pasa? Dios te escucha. Dios no oye a los pecadores. Entonces, ¿a quién le pides perdón? Ese es el punto, ¿verdad? O sea, es muy intrigante y una persona podría decir, es que no, estás transgiversando las cosas porque Dios es amor. Y ya explicamos que el amor de Dios y la paz que nos menciona Jesucristo dice que no es del mundo. Por lo tanto, todo lo que está escrito en la palabra es en lenguaje espiritual. Entonces, ¿qué sucede? Remontemos lo que estábamos diciendo en el inicio. Esa persona piensa que un bebito de meses, un bebito de un año, pues como no ha cometido pecado por falta en agradar a Dios, y si dicen es que no ha cometido, ¿en qué están cayendo? En las obras. Y sabemos de dónde provienen las obras, de la ley, ¿no? Entonces, bueno, esa persona está bajo las obras. Entonces dice, entonces ese bebito no ha cometido pecado, entonces por lo tanto es limpio. ¿Qué pasa con esa persona? Está creyendo a su entendimiento, está diciendo, Dios se tiene que acatar a lo que yo entienda, no lo que me diga la palabra, porque la palabra en Romanos 7:7 que menciona, vamos a buscarlo explícitamente, Romanos 7:7, ¿qué nos dice? Aquí hay que poner mucha atención. Dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Entonces, por medio de la ley se introdujo el pecado, no se introdujo el pecado. Entonces, ese nene, ese bebé, ¿es pecador o no es pecador? Para las personas, para su propio entendimiento, por apoyarse en sí mismos, dicen, ese niño no tiene pecado. Pero ¿qué dice la palabra? Ese niño nació pecador. Y es que menciona, cuando uno les decimos, es que nosotros ya somos justos por la obra de Jesucristo. Y saca, es que no hay justo ni aun uno. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Para que una persona, y nos lo deja ver por medio de la parábola del samaritano, conocida como la parábola del buen samaritano, nos deja ver Dios cómo debe de estar la condición del hombre. Dice que bajó una persona, la cual descendió y cayó en manos de ladrones. Entonces esa persona pues la roban, le hacen un montón de cosas y queda media muerta. Dice, el hombre quedó medio muerto. Entonces pasa un sacerdote, lo ve y pasa de largo. Viene un levita y pasa de largo.
Pero viene a él un samaritano y menciona, y fue movido a misericordia, el cual vendó sus heridas con aceite y con vino. Y sabemos la representación de lo que nos quiere decir espiritualmente aceite y vino, que quiere decir espíritu y la sangre de Jesucristo. Entonces lo vende, lo lleva al mesonero y le dice, cuídemela aquí y allá, ¿no? Eso lo conocemos. Pero ¿qué dos actores principales hay aquí en esta historia? Está el hombre medio muerto, el hombre que necesita ser salvado, y está el samaritano actuando como salvador, ¿no? Entonces, si aquí la condición de este hombre para que este samaritano hubiese sido movido a misericordia, buenas tardes, tía. Entonces, para que ese samaritano pudiese venir y ser movido a misericordia, actuó como salvador de la persona que necesitaba ser salvada. Eso mismo hace nuestro Señor Jesucristo. Si bien le dice a las personas, tú no eres justa por tu propia prudencia, ni tu propio querer, ni tu propio deseo. No te apoyes en ti mismo, apóyate por medio de la palabra. Entonces, ¿qué quiere decir? En Hebreos 10 nos menciona que nuestro Señor Jesucristo ya nos ha limpiado de todo pecado. ¿Por medio de qué? Por medio de la ofrenda de su cuerpo, hecha una sola vez para siempre. ¿Qué quiere decir esto? Para nosotros significa esto fue en el pasado, porque hoy estoy en el presente y mañana yo no lo sé, es el futuro. Pero para Dios, ¿cómo funciona el tiempo? Para Dios no funciona como nosotros, pasado, presente y futuro. Para Dios funciona de manera en la que hoy es el tiempo de Dios, como se la menciona al malhechor al cual salvó en la cruz. Dice que el malhechor creyó en él, ¿no? Entonces, ¿qué le dijo? Por favor, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. ¿Y qué le dice Jesucristo? Por cuanto ese malhechor creyó que él era el Hijo de Dios, el cual quitaba el pecado. Le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Conocemos por medio de la palabra que dice que a los 3 días resucitó Jesucristo, pero a los 3 días se lo llevó. ¿Qué dijo Jesucristo? Dijo hoy. Entonces, si sabemos que para Dios es el que nos da vida a través de su Hijo Jesucristo, la vida eterna, ¿qué tiempo es el que existe para Dios? Solo existe la eternidad. Entonces ahí es donde muchas personas se confunden en cuestión de decir, es que Jesucristo sí me salvó, pero pues hoy tengo que hacer algo porque yo veo que hay demasiado pecado. Si bien tienes que pasar de la condición de estar muerto para poder pasar a la vida, eso es bíblico. Necesitas estar medio muerto para poder pasar a la vida. Nuestro Señor Jesucristo lo menciona. Yo soy el camino. ¿Qué quiere decir? Los demás están fuera del camino. Dice, yo soy la vida. Perdón, dice, yo soy la verdad. ¿Y qué quiere decir con eso? Si Él es la verdad, todos los demás que no están en Él están en la mentira. Y dice, y la vida. Si Él es la vida, los demás están en muerte. ¿Un hombre común puede verse muerto? ¿Qué pasa? Ese hombre común no se ve muerto por cuanto ve que su cuerpo camina, siente, huele, respira y por lo tanto dice, yo no soy muerto. Tal cual como la condición de Caín fue, la condición de Adán fue mostrada para nosotros, ¿no? Vamos a contestar unos pocos comentarios para que podamos seguir con lo demás que íbamos a seguir. Vamos a ver qué nos dicen. Ok, a ver, dice el discípulo, ¿y por qué en Deuteronomio hay una ley que Dios que nadie puede pagar por el pecado de otro? ¿Cómo tomas tú la ley? Si bien sabemos que las personas la dividen en 3, ¿no? La ven a través de, lo llamemos así, ¿no? Las personas lo llaman Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Entonces, si nos vamos al Nuevo Testamento, por medio del intérprete de la ley menciona 2. El amarás a Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y el amarás al prójimo como a ti mismo. Y dice que ese segundo es semejante al primero. Si nos enfocamos en el Antiguo Testamento, nos menciona que son 10. No codiciarás, no adulterarás, no tendrás falsos dioses ajenos a Dios, honrarás a tu padre y a tu madre, y así 10, ¿no? Pero realmente la ley es, eso los 10 está resumido, pero la ley clara y expandida son 613 mandamientos, decretos y de cosas que debes de hacer y de no hacer. ¿Quién las puede cumplir?
Si nosotros nos enfocamos en Santiago capítulo 2 versículo 10, ¿qué nos dice el discípulo? Nos menciona que cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Entonces, esa persona que se esfuerza tanto por su propia prudencia en poder decir es que yo me esfuerzo, cuando la ley exige hacerla de manera perfecta, sin ningún desliz. Porque dice la palabra que si tienes algún desliz en la ley, pues te haces culpable de todos. Pero adicional a eso, Gálatas capítulo 3, versículo 10, ¿qué nos dice? Vamos a buscarlo. Gálatas capítulo 3, versículo 10, ¿qué nos dice? Nos dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Entonces, ¿qué pasa con esa persona? No puede pagar por su pecado. Jamás va a poder. Entonces, si yo pregunto a aquella persona que quiera agradar a Dios por su propia prudencia y por sus propias fuerzas, dígame si justamente en este preciso momento es desuscrita de esta vida, ¿va para con Dios o hacia dónde vas? La incertidumbre está en no saber hacia dónde va. No sabe si todas las cosas que ya hizo son suficientes para agradar a Dios. ¿Por qué? Porque muchas personas ven a través de lo que dice, es que nos menciona que el rico y hay un pobre, ¿no? El rico y que es Lázaro y el pobre, ¿no? Creo que Lázaro. No me acuerdo. Ahorita lo vamos a buscar para no transgiversar las cositas. A ver. Vamos a ver cómo nos lo menciona la palabra, porque no queremos decir lo que nosotros entendemos. Dice el rico y Lázaro, ¿no? Entonces, las personas ven, es que yo no debo de ser como un rico, porque, ese rico tan tajante, como ya consiguió todo, tiene mucho éxito, pues, él ya no ve las cosas de Dios. Si bien tienen razón, pero no habla de un rico monetariamente. Si bien la palabra nos lo dice explícitamente, en qué lenguaje está escrita la palabra, en la que también nos menciona nuestro Señor Jesucristo, oyendo dice que no van a poder oír. También nos lo menciona, ahorita lo vamos a ir a leer, ¿no? Entonces, ¿de qué rico está hablando? Del rico en espíritu, aquel que no necesita de Dios, sino solo necesita apoyarse en su propia prudencia. Ese es el rico del cual habla. Entonces, ¿qué nos dice la palabra? Que aquellos que se apoyan en su propia prudencia no van a poder entrar en el reino de Dios. Entonces, si también Romanos 7:7 nos dice que la ley no es pecado, pero la ley fue puesta para que abundase el pecado, para que pudiésemos darnos cuenta de nuestra condición, entonces te pregunto, el discípulo, ¿tú puedes cumplir la ley? Eso es algo muy importante. ¿Qué es el tema? Sí, ya te lo dije, ¿no? Humberto. Dice Adolfo, buenas tardes, bendiciones, la única primera Biblia e iglesia de todos los tiempos. La única iglesia que se le puede denominar con el nombre iglesia. ¿Por qué? Iglesia, ¿qué significa? Significa congregación de los justos. Iglesia de Jesucristo solo hay una. Si ahí en esa congregación están justos, puede ser denominada llamada iglesia. Si en esa llamada iglesia y responden todas las personas que todos somos pecadores hasta el fin de nuestros tiempos, pero Dios nos perdona, lastimosamente, si dicen que son una congregación de pecadores, esa no es iglesia. ¿Qué dice Santucho? ¿Qué? Aníbal. No. Recuerden que todos pueden entrar a hablar y dar su punto de opinión, a excepción como lo hizo una persona hace como 2 días que vino a insultar a una persona de aquí nada más porque no estaba de acuerdo con lo que él estaba diciendo. Entonces ahí sí lo bloqueamos y lo silenciamos. Si no, pueden venir a hablar, no hay ningún problema. A ninguno se le niega. Todos pecan según Romanos. Pero ¿qué dice Hebreos 10? ¿Qué dice por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo? ¿Crees en lo que está en Romanos 3:23? Que menciona por cuantos todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Y un versículo adelante que dice, versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Redención qué significa? Liberar, rescatar, pagar. Mediante el pago de Jesucristo, mediante la liberación de Jesucristo.
mediante el rescate en Jesucristo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Y murieron? ¿Quiénes? ¿Quién es el discípulo? Ya no te entendí. Dice apología paulina para vender la gracia. Nadie está vendiendo la gracia. La gracia es lo que dice, siendo justificados gratuitamente. Si no lo puedes entender, yo no puedo decirte. ¿Cómo que no oye a los pecadores? La palabra lo dice. Yo no lo dije, el discípulo. Escuchando solo puedo decir adoctrinado por Pablo de Tarso. Te puedo decir el evangelio a través de Génesis y tú no me lo podrías decir. Dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, lo dice la palabra exactamente, Racheli. Eso explica por qué hay niños malvados, todos nacimos bajo pecado. Exactamente, Marilu. Todos nacemos siendo pecadores. Y si nace pecador, impío, hijo de quién es. Un día es como 1000 años para Dios, 1000 años es como un día. Bueno, si peco y pido perdón a Dios, no me perdona. Si pecas, quiere decir que tú no eres hijo de Dios. Por lo tanto, si la palabra dice que Dios no oye a los pecadores, ¿de quién eres hijo? Eres hijo de Satanás. Y lo dice la palabra, lastimosamente, ¿no? Pero lo dice la palabra. Entonces, yo me apoyo en mi propia prudencia, en lo que yo quiero decir. Es que yo soy hijo de Dios por lo que hago, o soy yo hijo de Dios por la obra de Jesucristo. Es muy distinta. Hernández, ni si sos pecador no te oye exactamente. Eso es lo que dice. A ver, permítanme un momento. Sí, aquí voy. Dice, esa frase es muy poderosa que nadie entiende. ¿Cuál cosa, Delia? ¿Qué frase? No por él murió por nuestros pecados una sola vez, para siempre, solo hay que creer. Exactamente, Mariel. Una sola ofrenda por el pecado fue hecha por el cuerpo de Jesucristo. Y dice una sola vez para siempre. Y en esa voluntad somos perfectos los santificados. Entonces, ¿qué quiere decir? Después nos mencionan el versículo 17 de Hebreos 10. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Por medio de qué? Por medio de la obra de Jesucristo. Entonces, ¿qué dice en el versículo 18? Porque donde hay remisión de estos, ya no hay más ofrenda por el pecado. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros no... El único hacedor es Dios. Entonces, ¿nosotros podemos hacer para que Dios se agrade de nosotros? No. Cuando Jesús fue a la cruz, todas esas leyes quedaron abolidas. Cuando Jesús fue a la cruz, esa ley se cumplió, no se abolió, se cumplió. Y por eso es que menciona consumado, es que todo fue hecho en su totalidad. Para los doctos, bueno, le vamos a decir, dijo tetelestai. ¿No? Cuando dice rico se refiere a quienes atesoraron sabiduría humana. Exactamente, Raquel. Exactamente. Otra secta protestante. Uy, ¿quién? Ve a donde tu pastor y pregúntale si tiene pecado. Ahí sabrás si están en la verdadera iglesia. Exactamente. ¿Y sabes cuál es la respuesta que dan? Todos somos pecadores. ¿Por qué? Porque si hay más, yo no me siento mal. Eso es lo que mencionan. Entonces Dios lo perdona y yo pego como vivo solo con mucho. Es que mira, ¿qué nos dice nuestro Señor Jesucristo? De cierto te digo, se lo dijo a Nicodemo, de cierto te lo digo, que si no nacieres de nuevo por el Espíritu y en agua, ¿qué nos menciona? Vamos a ver qué dice la palabra. Vamos a ver. Vamos a ver. Juan capítulo 3, versículo del 3 al 17. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Por qué dijo eso? Porque Nicodemo estaba viendo como hombre. Pero sabemos que Jesucristo menciona que las palabras que Él nos dice son espíritu y son vida. Entonces, ¿habla como humano? ¿Habla como el hombre cree que así es? No es así. Entonces dice Nicodemo, ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿El hombre ya siendo viejo? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y aquí hay mucha confusión, Fausto. Aquí hay mucha confusión en la cual las personas se enfocan en obras. Si se enfocan en obras, ¿cómo ven? Y es que yo sé que a través de Juan el Bautista, nuestro Señor Jesucristo fue bautizado en un río. Entonces, si yo hago lo mismo, pues
soy como Jesucristo, ¿no? Pero sabemos que todo lo que está escrito en la Biblia es el lenguaje espiritual. ¿Qué es el agua para Dios? Sabemos que el agua espiritualmente quiere decir la palabra de Dios. Entonces, el que no naciere de la palabra de Dios y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Entonces, ¿qué significa esto? Menciona nuestro Señor Jesucristo que todo aquel que cree en Él, de Él correrán ríos de agua viva. ¿Por qué? Porque cuando un justo abre la boca, dice nuestro Señor Jesucristo. Bueno, menciona, sí, no lo dice, creo que en Romanos. Ahorita lo vamos a ir a buscar. A ver. Aquí está. Esto lo dice en Gálatas. Mira, Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, cuando Jesucristo mismo menciona el que cree en mí, de él correrán ríos de agua viva, palabra de Dios por medio de su Hijo Jesucristo, porque lo que nosotros predicamos no son cosas que nosotros hacemos o que te debes de esforzar, sino hablamos las maravillas de Dios a través de el Hijo Jesucristo. No estamos hablando que te esfuerce, no estamos hablando que tienes que hacer, mas solo hay que tener fe a la palabra. Y pues así, ninguno se ha de prestar de tiene a Cristo. ¡Apa! Entonces, bueno, eso ya te lo respondí. Y si te metes, ¿qué? ¡Ay! Se me fue para abajo. Y si te metes a una secta, pecas más. Yo ya no peco. Fausto, si usted cree con su corazón, va sellado con el Espíritu Santo, el mismo Espíritu de Jesús. Hay que creer. El Espíritu la lleva a la verdad, exactamente. Pero hay que creer, pedir misericordia, como siempre te he dicho, Fausto, que Dios se apiade de tu alma. No, muchas personas se enfocan, y yo sé, ¿no? Yo sé porque ellos están sufriendo una gran consecuencia de problemas. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo que teme el impío, eso le sobrevendrá. Entonces, yo sé que todas esas personas están pasando momentos difíciles y lo que quieren es salir de ese momento, pero piensan por cosas de lo que pueden ver en el mundo y no porque su alma está muerta, ¿ya? Si el alma está muerta y no ha creído en Jesucristo, que Dios no ha dado misericordia para que esa alma pueda ver ahora a Jesucristo y ser salva a través de la obra de Jesucristo. Por lo tanto, las personas se enfocan en lo que ven y sienten en este mundo, en la carne, y no a lo que dice la palabra. Usted ya no peca, ya no peco con fe. Dice, y lo aparte de la maldad, sí, porque cuando naces de nuevo, ya no eres tú el que actúa, sino Jesucristo. Ya no es de mí que salen las fuerzas no querer hacerlo, sino es del Espíritu. Entonces, ¿qué es? El Espíritu nos cuida de nuestra maldad, Dios nos sostiene exactamente. Dice, ¿eres pecador o eres justo? Rigo Jiménez, no lo sé. El bautismo, a ver. El bautismo es solo una ceremonia de conmemoración, exactamente. Solo anunciamos las buenas nuevas, amén. Varón, usted ya no peca, ya no peco con fe. Mi pecado ha sido limpiado por mi Señor Jesucristo. Pues así, ¿no? Y pues también podemos hablar de lo que dijo de Tubal-Caín, ¿no? Que fue artífice de toda obra de bronce y de hierro. Sabemos que en donde nos menciona, para empezar, sabemos que todo aquello que menciona, por ejemplo, ¿no? Como fue construida el altar del arca, especifica el extranjero. Sí, exactamente. Pero Pablo decía que él era de los pecadores el primero, y usted acaba de decir por pecar. Sí, porque de los primeros yo fui el más malvado. ¿Por qué? Porque conozco mi condición. Conocí el por qué yo estaba muerto. Porque de los más malvados que hay, porque menciona nuestro Señor Jesucristo, ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Entonces, de todos esos más malvados, hasta el que ha hecho ¿cómo podría decir? Un desuscriptor en serial de humanos, yo fui el más malvado que él.
Entonces, ¿por qué? Porque conocí mi condición en la que no podía hacer absolutamente nada por mi salvación. Es que Dios vio misericordia en mí. Entonces, ¿cómo lo estás viendo con fe? ¿Lo estás viendo explícitamente de manera literal por obra humana? ¿O lo estás viendo como nos menciona 1 Corintios capítulo 2 versículo 14? Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se ha de discernir espiritualmente. Entonces, si no meditas en la palabra, pues prácticamente vas a dejar de hacer eso, vas a decir que todo te condena al apóstol. Y bien, todo lo que hay en la ley te condena, pero para que puedas ver tu condición. ¿Cómo se podría dejar de pecar si naces por el Espíritu, Fausto? Mira, yo sé que te sientes ya en la que ya yo necesito hacer algo. No. ¿Cómo nos menciona nuestro Señor Jesucristo, no? Vamos a ver qué nos lo dice. Aquí nos lo dice. Para que tú puedas ser salvo, hay que tener fe, ¿verdad, Fausto? Allá lo pudimos ver. ¿Qué nos dice Romanos capítulo 10, versículo 17? Fausto, tú no te apresures por querer entender por ti mismo todo, ¿no? Dios va a tener misericordia de ti para que la puedas entender. Yo sé que te sientes en el que ya lo necesitas, ¿verdad? Así es, pero sabemos que Dios labra la tierra para que cuando ponga la semilla del Espíritu pueda enraizar bien. Y nos menciona Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que escuchar y escuchar y escuchar. Así como hay personas que pueden recibir la salvación, el perdón de los pecados desde la primera vez que se les predica. Hay personas como yo que han durado 3 meses para poder entender, para poder ver que mi pecado ya fue pagado, para que yo pudiese tener fe. Sabemos que la fe es don de Dios. Entonces, ¿quién es el que otorga la fe? Es solo Dios. Sí, tiene misericordia de ti. Entonces, no tengas apresuranza, tú solo escucha. Nos menciona nuestro Señor Jesucristo: quien quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Desecharte completamente. Y también nos menciona: maldito aquel hombre que confía en el hombre. ¿Debes de confiar absolutamente en todo lo que yo te digo? ¿Debes de confiar absolutamente en todo lo que tú dices? No, debemos de confiar solo a la palabra de Dios. Si yo te digo, Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír por la palabra de Dios. ¿Tú qué debes de hacer? Debes decir: es que Benjamín dijo, es que así dice. Entonces, según Benjamín, no. ¿Qué debes de hacer? Debes de abrir tu Biblia y ir a buscar Romanos 17. Dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo lo dices ahora? La Biblia, la palabra de Dios dice, ya no dice Benjamín. Entonces, así está. Dice, ni creyendo la palabra, Fausto. Fausto Sol, tienes que creer en nuestro Señor Jesucristo. Yo no me avergüenzo del Evangelio, es porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. También nos menciona, ¿no? ¿Por qué es poder de Dios para salvación? ¿Y en dónde podemos ver la gloria de su poder? Lo podemos ver a través de su Hijo Jesucristo, porque cuando menciona que la palabra, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, ¿qué significa Jesucristo? Yo te lo puedo decir, digamos, ¿no? Jesús, yo te puedo decir Jesús, Jesus, Yeshua, Joshua, no importa el idioma en el cual yo te lo diga, si sabes el significado del nombre. ¿Cuál es ese significado? Salvador de los pecados de su pueblo. Eso es lo importante. Dice Hebreos 10:17, aclara que el pecado es una condición y las transgresiones son actos. Exactamente. Épale, si busco a Dios, por eso significa dejar a mi esposa, está bien. Pues es que mira, te voy a explicar. Un justo no puede estar, digamos, ¿no? En este caso, un justo no puede estar con un impío. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el justo se debe congregar con los justos. Pero esto no quiere decir que si tú ya recibiste la salvación y tu esposa aún no ha recibido, en este caso, ¿cómo dices? Jesús,
Si en este caso tu esposa no ha recibido, tú le debes de predicar. Eso es lo que nos dice la palabra, que porque tú seas salvos, también serán salvos tú y tu casa, ¿no? Entonces, si tú ya eres justo y buscas por la carne el deleite de los deseos, por tus hormonas y todo eso, y buscas solo la carne sin predicarle el evangelio, ¿en qué estás cayendo? Ese es el punto. No es que dejes a tu esposa, sino que le prediques. Qué bien lo explicas, José Antonio, gracias a Dios. ¿Cómo sabemos que nuestros pecados están pagados? La palabra nos lo dice. Dice, obra, no me lances pedrada. No. No te preocupes, Marillo. La verdad es que todos estuvimos en esa misma condición. Tú no te sientas mal. La fe es consecuencia de oír la palabra de Dios. Epa, Andrés. La Biblia dice en el estado que es llamado en ese que queda. Esa respuesta no la esperaba. Así es, si tú predicas el evangelio, si tú conoces el evangelio, Jesús, que una persona puede conocer el evangelio si en esa persona ya no hay pecado. Si esa persona dice, yo soy pecador y conozco el evangelio, ¿qué evangelio te va a decir? Es que Jesucristo me limpió de todo pecado, pero todavía soy pecador. Entonces, ¿ahí qué pasó? No seas astuto. Epa. Entonces, pues eso. ¿Qué debemos de hacer? Debemos estar en la palabra de Dios, porque nos menciona la palabra que ¿qué nos menciona? Bueno, y empezamos a hablar de lo de hierro y todo eso, ¿no? me explayé en más. Entonces, por medio de lo que está escrito aquí, de bronce y hierro, que fue lo que hacía Tubal-Caín, artífice de toda obra, lo tengo que volver a repetir, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Si bien sabemos que espiritualmente, ¿qué significa bronce? Es el juicio de Dios. Dice, mínimo. Entonces, ¿qué significa el juicio de Dios? El juicio de Dios, ¿en dónde se cumple? En nuestro Señor Jesucristo. Así como fue levantada la serpiente de bronce en el desierto, así es necesario que el Hijo de Dios sea levantado. Bien. Entonces, el hierro es alguna vez mencionada. Menciona la palabra que, por ejemplo, el arca, que es del pacto, menciona que hay objetos que son de bronce, que son de oro, que son de plata, pero no se menciona hierro. ¿Por qué? Si nosotros nos vamos históricamente a ver el hierro por medio de la obra humana, por medio de lo que existe hoy en día, digamos, ¿no? Antes, ¿cómo se labraba la tierra si no había picos ni palas? ¿No? ¿Cómo se tenía que labrar? Pues buscabas una ramita, ¿no? Cualquier cosa y pues empezabas a... Entonces, digamos, ¿no? Fue desescrito un animalito y... sus huesos son más duros, entonces, Entonces, cuando vino Tubal-Caín, que fue artífice de toda obra de cobre y de hierro, pues dijo, pues puedo hacer formas, ¿no? Entonces empiezo a labrar. Cuando el hombre empezó a sustentarse sin necesitar a Dios, ahí es donde podemos ver que el hombre se fue alejando cada vez más y más de Dios. Como por ejemplo, muchas personas se apoyan el que escuchan video bíblico, video de la palabra de Dios, digamos, ¿cómo se les llama? Seminario de la palabra de Dios. Y si en ese seminario solo hablan que tienes que hacer y esforzarte, o solo te hablan situaciones para que tú emocionalmente estés bien, para que tú sentimentalmente estés bien, y no para que tu alma sea salvada, no el perdón de los pecados, entonces, qué bonito se escucha poder de Dios para salvación. No sabemos lo que significa, pero poder de Dios para salvación. Si yo lo digo, soy hijo de Dios. Lo usan como que si fuese un mantra, como que si fuese un conjuro, que el decir poder de Dios para salvación en el nombre de Jesucristo, ¿no? Como que si eso los hiciera hijo de Dios, cuando bíblicamente lo que hay que saber es que en nuestra condición es imposible de poder hacer alguna obra para agradar a Dios, y nos menciona sin fe es imposible agradar
a Dios. Entonces, aquella persona que no tiene fe en la obra de nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo la menciona? Soy un pecador. No lo debo decir así porque si no va a tener de qué agarrarme. Todos somos pecadores, ¿no? Eso es lo que dice las personas. Hola, Diógenes. Entonces, ¿qué debemos de ver? Debemos de tener debemos de apoyarnos solo en la obra de Jesucristo. ¿Y dónde la podemos encontrar? En la palabra de Dios. Dice, yo heredo algo porque mi padre dejó un documento, porque el vecino me lo dijo. Exactamente. ¿Cómo lo dijeron los judíos? ¿Qué dijo nuestro Señor Jesucristo? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Qué dijeron ellos? ¿Cómo nos estás diciendo esclavos si nosotros somos linaje de Abraham? ¿Cómo nos vas a decir si nuestro papá es denominado el padre de la fe? ¿No? Yo siendo su hijo, me siento hasta así, ¿no? Pero ¿qué les dijo? El que es esclavo del pecado es. Entonces ellos creían que porque ya eran linaje de Abraham, ya no tenían pecado. Cuando menciona la palabra que la fe le fue contada por justicia a Abraham. La fe, ¿ya? La fe en la palabra de Dios, por cuanto la palabra la guardó en su corazón. Así es. Entonces, antes de que eso pasara, sabemos que Abraham fue incrédulo, ¿no? ¿De qué manera fue incrédulo Abraham? ¿De qué manera fue incrédulo? Cuando Dios llegó con Abraham y le dijo que él con su esposa, antes eran Abraham y Sarai. Entonces, cuando él y su esposa menciona Dios que iba a hacer una promesa con ellos, el cual entre ellos dos iban a tener un hijo y que su descendencia iba a ser tan grande como el número de estrellas que hay. Entonces, ¿qué dice la palabra que hizo Abraham? Dice que postró su rostro y se rió. Entonces, ¿qué pasa ahí? Abraham fue incrédulo. Después de haber hecho la promesa y después de que el hijo de la promesa naciese, pues sabemos que Dios les cambia el nombre y de Abraham pasó a Abraham y de Sarai pasó a Sara. Entonces, ¿qué pasó ahí? Nacieron de nuevo por la palabra de Dios. Entonces, pues, ¿qué les digo? Todo humano está perdido en su propia prudencia, en su propio entendimiento, porque ellos creen el decir, ¿no? Y se enfocan muchísimo. Y esto no lo digo porque haya personas que me lo hayan preguntado, haya personas que me hayan dicho esto, ¿no? Yo también estuve en ese lado. Yo estuve en el lado en el que no es que yo conozco que hay un lugar que se llama Agartha, el centro de la tierra, que la tierra plana, que hay soles, que aquí, que allá y allá. Quería comerme el mundo en ese ratito. Es que nos mienten que los de la NASA, que los de aquí no puede ser, y que China y que todo allá, ¿no? Estás estudiando el poder del perdón. Epa, Diógenes, lee la palabra, solo puedo decirte eso. Entonces, ¿qué pasa? Yo estaba también ahí, ¿no? En el que quería descubrir, que quería saber absolutamente nada, cuando yo no conocía la palabra de Dios, que era, dice que el poder de Dios es poder para salvación. Entonces yo no conocía qué era esa salvación. Yo no sabía de qué ya me había perdonado Dios a través de su Hijo. Yo estaba como el común de las personas en las que, codicié. Y por ejemplo, ¿no? Lo que nos dice, creo que sí fue el apóstol Juan o el apóstol Pablo, no recuerdo. La cuestión es que nos dice que aquel que mirase a una mujer con deseo ya había adulterado. Entonces, dígame, ¿qué hombre no hace eso? ¿No? Por cuanto quiere buscar los deleites de sus deseos, pues prácticamente todos estarían así, ¿no? O como dice el hermano Matusalén, que él estuvo con una capucha así, solo mirando para abajo porque no quería codiciar ni adulterar, ¿no? Él quería tener temor de Dios, pero lo quería tener a través de las obras. Y menciona la palabra: el principio de la sabiduría es el temor a Dios.
El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Entonces, si yo conocía todo eso, los descubrimientos y los misterios que hay aquí y quienes dominan el mundo, ¿en qué estaba yo? Estaba yo en la mentira. Cuando pedimos perdón es porque fallamos, ¿no? Si bien nos menciona que la transgresión de la ley por medio de lo que tú haces es pecado, que nos menciona Hebreos 10:17, Diógenes. Nos menciona la palabra, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Versículo 18, porque donde hay remisión de estos, ya no hay más ofrenda por el pecado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que ya todo fue pagado. Todo. Como dice la hermana Namán, si tú mencionas y dices, es que yo no conozco mi vida completa al final, la conozco tal vez antes y hay algunas ciertas cosas que yo no me acuerdo. ¿Quién lo conoce? Lo conoce Dios. Dios conoce tu vida de principio a fin. Entonces, nuestra capacidad cerebral, nuestra materia gris, no puede captar eso a la primera. No puede decir, pero es que ¿cómo puede ser posible? Cuando Dios es el Dios creador, el Dios bíblico, en el cual todo se sustenta a través de la palabra de su poder. No hablo de perdonarnos unos a otros. Es que ya no hay más perdón por algo que ya no hay. Ya no hay más que perdonar por alguna transgresión. No el perdón de Jesús, sino de... A ver, no hablo de perdón, no, hablo de perdonarnos unos a otros, no del perdón. Ya. Pues de eso estábamos hablando, ¿no? De hecho, se los iba yo a leer. Dice Mateo 18, capítulo 18, versículos del 18 al 25. Dice... de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será dado por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, en el nombre de Jesucristo, allí estoy yo en medio de ellos. Necesitan ser justos. Bien, entonces dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? 7 veces lo debo de perdonar. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Si bien la paciencia humana tiene un límite, que después de ese límite se harta, ¿qué nos dice Jesucristo? A pesar de que Dios conoce absolutamente todo lo que vamos a hacer, Dios ya lo ha perdonado. Entonces, ¿qué nos dice nuestro Señor Jesucristo? No te digo que lo perdones 7, lo digo que lo perdones 70 veces 7. O sea, ¿qué quiere decir? Que el perdón de Jesucristo no tiene límites. Y si Jesucristo vive en mí, el perdón no tiene límites. Él podrá, digamos, otra persona podrá hacerme tanto daño que yo, menciona la palabra, que si te abofetea, que si te da un golpe, le pongas la otra mejilla. ¿Por qué? Porque ya no vives tú, más Cristo vive en ti. Entonces, ¿en qué nos debemos de confiar, Diógenes? Nos debemos de confiar y poner nuestro apoyo en solo la palabra. Solo la palabra. ¿Por qué? Porque de los más malvados yo fui el primero. ¿Ya? Por cuanto conozco mi situación, mi condición, perdón. Entonces, ¿cómo debe de verse una persona de los más malvados que hay en este mundo? Yo soy el primero, mas sin embargo, Dios tuvo misericordia de mí y me ha dado el perdón de los pecados. Lo que pasa con los que se quitan la vida, ellos sienten muchas cargas y culpas. ¿Por qué? Porque se apoyan en su propia prudencia. Lastimosamente es muy triste. Y si no han recibido el perdón de los pecados, lastimosamente van a la condenación eterna. Mi hijo está decapitado, de ciego y sordo, recibió la salvación en Mateo 8:5 después de ¡ala! Amén, magenta, amén. Si bien nosotros como humanos podemos decir, ¿por qué existen personas con alguna discapacidad, con algún problema? Por ejemplo, ¿no? Que hay niños que nacen no completamente normal.
¿no? Como se podría decir, que está muy mal decir eso, pero es para que me entiendan de esta forma, es porque Dios quiere tener misericordia de esa persona, como dice el evangelista de aquí, de mi ciudad, no de mi ciudad, de la capital de mi estado, que menciona, dice: gracias a Dios me tiene atado y encarcelado a la palabra de Dios, porque sé que si yo no estuviera por el perdón de los pecados y ya siendo salvado, yo sería, ¿cómo lo menciona? Yo sería todo un peligro para todos los que están allá afuera. Por eso hay que hablarle de Jesús, se glorifica en su enfermedad, ¿no? Menciona la palabra que Dios perfecciona su poder en nuestra debilidad. Si bien sabemos que, por ejemplo, cuando el ángel de Dios estaba ¿cómo se llama? Con Jacob, sabemos que que el ángel ya se iba a ir, ¿no? Menciona la palabra que ya se tenía que ir. Entonces Isaac no lo dejaba que se fuera. Y pues gráficamente lo podrían ver en una serie que se llama seriesbiblicas.net. No sé si podría decir eso. Pero no nos enfoquemos en lo que dicen ellos, porque ellos no predican el evangelio, pero gráficamente lo podíamos ver, ¿no? Donde está luchando, que aquí y allá. ¿Y qué pasa? Dice que le tocó su cadera y como que y Jacob quedó como que cholenquito, ¿no? Se podría decir de alguna manera. No lo digo para que se ofenda a alguien que esté así, pero lo dejó así. ¿Por qué? Porque ahí le cambió su nombre, ¿no? Sabemos que le cambió su nombre. ¿Y cuál fue ese nombre que Dios le dio? Vamos a buscar qué nombre le dio. Dice en Génesis capítulo 35, versículo 9. Es muy importante que sepan que a pesar de que yo lo busco a través de aquí, lo estoy buscando bíblicamente, ¿no? No me estoy yendo a buscar qué dice una descripción por medio de la IA. Claro, cuando se necesita como conocer redención, o sea, lo voy a buscar para que las personas entiendan, pero todo lo que estoy hablando está sustentado a través de la palabra de Dios, que es la Biblia. Quien quiera y diga, es que eso exactamente no lo dice, bueno, yo estoy usando la versión de la Reina Valera del 60, ¿no? Entonces, Génesis 35, versículo 9, dice: apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram y le bendijo. Y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó a su nombre Israel. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos, ¿no? Entonces, pero ¿qué había hecho antes, no? Lo habían torcido a Jacob. ¿Por qué? Porque menciona la palabra. Vamos a buscarlo ahora otra vez bíblicamente. Vamos a ver qué nos dice la palabra en 2 de Corintios capítulo 12, versículo 9. Nos dice la palabra: y me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. El poder de Dios se perfecciona en la debilidad del hombre. Entonces, nos debemos de gloriar que gracias a Dios tenemos esa debilidad, ¿no? Y que Dios perfecciona su poder en nosotros. ¿Por qué nos dejó esa debilidad? Para que nosotros tengamos en constante recuerdo que por esa debilidad Dios está ahora con nosotros, que todo nuestra dependencia debe estar apoyado en la palabra de Dios. Para eso fue puesta, ¿no? Entonces, bien, hermanos y los que todavía no son hermanos, que Dios tenga misericordia de todos ustedes. No me queda nada más que decir que para todos aquellos que quieran ver de nuevo esta predicación,
va a estar de manera de repetición en la plataforma roja, en donde subimos todos estos live de manera completa y estamos como Justo por la Fe y la misma foto de perfil. Aquí dejé anclado en el perfil de TikTok un video para que puedan ir a buscar el perfil, porque pues no aparece como tal. Si bien cuando llegan a buscar así Justo por la Fe, aparece un canal que se llama Justos por la Fe, donde hay una persona en la foto de perfil, güerito él, pues él predica también el evangelio, ¿no? No hay pierde. Si lo ven a él, véanlo. Si van a ir a ver esta prédica porque hay algo que no les quedó totalmente claro, quieren volverlo a ver, pues ya saben cómo ir a buscarlo. Gracias por gracias soy salvo. Muchísimas gracias. Te agradezco mucho porque tú siempre me ayudas a poner en qué plataforma, ¿no? Porque no la puedo mencionar. En este momento mi hijo está oyendo tu prédica, no importa que no oye, yo le pongo excelente, Magenta. Muchísimas gracias. Que Dios tiene misericordia de todos nosotros, que aún no mereciéndola, podemos tener el perdón de los pecados, ¿no? Entonces, y si no, entonces hay que estar claro cómo opera el enemigo. ¿Cómo opera el enemigo? Te pregunto, Diógenes. La paciencia, exactamente, Fausto, para evitar la confusión. No soy pastor, Fausto, no soy pastor. No soy pastor. Yo solo predico las maravillas de Dios a través de su Hijo. Entonces, ¿cómo podemos diferenciar entre lo que es de Dios y lo que es de Satanás? Sabemos que Satanás es contrario a la palabra de Dios. Y eso lo podemos ver desde Génesis, desde que les digo que cuando la palabra no estaba en el corazón de Eva ni el corazón de Adán, si Dios menciona que el día que de ese árbol de la ciencia del bien y del mal comiesen, van a morir, ¿qué dijo Satanás? No moriréis, ¿ya? Entonces, cuando Dios menciona que nuestros pecados ya han sido perdonados mediante la obra de Jesucristo, ¿qué dice el enemigo? No, es que yo todavía tengo pecado. Entonces, todas esas personas lastimosamente no se dan cuenta, y si yo se los dijera explícitamente que son hijos de Satanás, se irían para atrás y hasta me dirían hereje, ¿no? Pero sabemos que todo lo que nos digan, eso la verdad es que ya no va con nosotros. Dice, siempre he querido hacer lo mismo o similar más o menos, por eso es algo confuso. Es lo que te he dicho, Diógenes, o sea, por más de que, mira, yo sé que tienes mucha curiosidad sobre saber cosas o que te dicen, pero aquella persona que te muestra las cosas por medio de cómo un pecador puede decir que tú seas salvo, ¿no? Cómo un pecador va a salvar a otro pecador. No se puede, ¿ya? Entonces, si alguno menciona la palabra, ¿cómo puedes tú hablar de la paja en el ojo de tu hermano si hay una viga sobre ti? Entonces, ¿qué pasa? Esa persona que dice, es que tú tienes que ser bueno, tienes que ser aquí, y le mencionas, ¿ya eres algo de pecado? No, sigo pecando, pero me estoy esforzando. Entonces, eso lo van a hacer continuamente por el resto de sus vidas, y hasta en el preciso instante en el que ya estén tendidos en el último momento dirá, ¿y si no voy para con Dios? Si no es suficiente todo lo que he hecho. Entonces no están en la verdad. La puerta es ancha por la cual muchos van a pasar, pero la puerta que es de Jesucristo es la más angostita, donde no todos van a poder pasar y no todos van a poder creer ni tener fe. Entonces es duro de decirlo, de escucharlo, que no todos van a entrar al reino de Dios, y sinceramente a mí me da mucha tristeza, pero no soy quien para juzgar a las cosas que son de Dios, porque si bien muchos de mis familiares que ya no están en este mundo, yo no sé si les predicaron el evangelio. Yo le agradezco tanto a Dios porque ahora me dio la oportunidad de yo poder expresarlo, ¿no? Dice, es duro dejar de pecar porque sales a la calle de Texas. Imagínate. Si yo me apoyara en mi propia prudencia, todo el tiempo estaría en pecado. Si yo me apoyo en lo que está en la prudencia de la palabra que es de Dios, yo ya no tengo pecado. Ya no hay más pago por el pecado. Ya no puedo pagar yo algo que ya fue pagado y se me ha dado gratuitamente. A mí no me ha costado nada, absolutamente nada. Pero Dios trabajó esta tierra
para que la semilla del Espíritu pudiera enraizar. ¿En dónde? En mi corazón. Porque sabemos que de la abundancia del corazón habla la boca. Si de la abundancia del corazón una persona te está diciendo es que tienes que hacer, es que te tienes que esforzar, ¿qué hay en su corazón? El querer hacer algo para agradar a Dios. Pero ahora lo que nosotros hacemos, los que ya sabemos que somos justificados por medio de Jesucristo, ¿qué pasa? Nosotros ahora nos enfocamos en las maravillas del poder de Dios por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo, que es quien nos otorgó el perdón de los pecados. Entonces, algo que fue gratuito, no puedes pagar por ello. Lastimosamente, hay personitas como la que vino ayer, que se llama Nata, ¿no? Que viene a decir, no, es que mira, es que esto no es lo que dice, que aquí ya le leí. Yo le leí lo que tenía que leerle. Si no puedo entender, yo no puedo hacer entender a alguna persona para que... Es que debes de creer, si de mí se tratara, yo me las agarré. Entiende, órale, ¿no? Pero no puedo hacer eso. O le dijera, nos agarremos virtualmente. Pero sabemos que no se puede hacer eso, ¿no? ¿Por qué? Porque es Dios mismo, como el único hacedor, quien actúa para que ese corazón sea endurecido, o más bien ya puede estar preparado para poder recibir. Y bien, muchas personas confunden el recibir con aceptar, ¿no? Es que yo acepto a Jesucristo. Yo una vez me encontré con un live de esos y yo le pregunté, o sea, tú tienes que aceptar, y me dice, sí, es que como estaba yo desviado, pues decidí no aceptar a Jesucristo, pero ahora que sí estoy en el camino, pues yo acepto a Jesucristo. Y yo le digo, wow, o sea, qué corazón tan grande tienes como para decir que eres más grande que Dios y que Jesucristo. No estoy diciendo eso, o sea, es que yo lo acepté. Entonces, pongámoslo así, Dios, se supone, está aquí, ¿no? No son las personas a tu lado. ¿Cómo? No entendí, Fausto. Y tú estás aquí. Pero ¿cómo está el corazón de esa persona? Yo debo de aceptar a esa persona. Si yo no lo permito, no entra. Entonces el corazón pasa a estar aquí, más arriba, más grande que el propio corazón de Dios. ¿Y quién tuvo ese mismo corazón? Lo tuvo Satanás. Entonces, corazón de quien tienen. Y lo dice la palabra que Satanás implantó su propio corazón en los hombres. Entonces, pues bueno, ya nos pasamos 1 hora 16 minutos hablando de la palabra. Por mí yo pudiera estar hablando todo el tiempo, pero sabemos que tenemos que subir este fragmento. El día de ayer no lo subí, entonces igual lo voy a subir. Para no escribir, estar contigo en tu live. Para no escribir, estar contigo en tu live. Ok, Fausto. Pues tú sigue escuchando, Fausto. Dios va a tener misericordia de ti. Su misterio es la enseñanza de lo que Jesucristo vino a hacer por nosotros. A veces antes que saber, sí. Y aún así ustedes me vean que yo hablo de lo que dice la palabra, pero yo no sé muchísimas cosas, ¿no? Y Dios cada que yo leo me va brindando todas las cosas que veo, y cada vez me maravillo más de todo esto. Si bien, gracias Padrino Espiritual. Gracias a Dios, Marilu. Entonces, cada vez que yo leo la palabra, a pesar de que una vez, lo puedo decir, una vez, gracias a Dios, ya pudimos terminar en familia de leer la palabra de Dios. Estamos nuevamente comenzando y justamente hoy leímos Génesis 18. Entonces, para nosotros de los live nos falta muchísimo todavía para que lleguemos. Mañana me parece que va el versículo 25 y 26, que son los últimos de Génesis 4. Sí, y nos dirigimos luego después de mañana, pasado mañana, empezamos a leer el capítulo 5 de Génesis. Y cada vez nos acercamos al capítulo 24. ¿A qué horas? Es que, mira, Fausto, normalmente yo predico entre las 8 a 8:30 de la mañana, hora México, ¿no? Si no sabes qué hora es en tu país, si no eres de México, pues vos googlea, ¿no? ¿Qué hora es en mi país? Y en México son las 8 y te va a aparecer el desfase de tiempo. Pero justamente hoy prediqué, creo que ya como a la 1:20. Entonces, de la tarde. Entonces, a veces se me dificulta un poquito poder predicar en ese horario, pero ustedes digan, si no estoy en ese horario,
A partir de ese tiempo estoy hasta que se oculte el sol, ¿no? Porque sabemos que cuando el sol se oculta es un nuevo día para Dios. Yo te escucho de aquí, de Matamoros, Tamaulipas, nada más que te busque temprano y no te... Ah, sí, discúlpenme todos los que buscan en ese horario. Mañana voy a poner mi alarma para que... De unas 15 alarmas para que yo me levante. Mandan una invitación para no perderte. Ok, yo te escribo, ¿va? Igual todos los que quieran preguntar algo que no hayan entendido. Por ejemplo, a Diógenes le di mi número para platicar, ¿no? Por medio del teléfono. Les voy a dejar una publicación en la cual les voy a poner mi número para es que no sé si se puede decir para WhatsApp. Entonces, les voy a dejar ahí mi número para que, pues, quien me quiera preguntar algo, me pregunte. Igual, Diógenes, te di el número, ¿no? Pero creo que no, creo que no pudiste, ¿no? Porque eres de Panamá. Pero más o menos te mandé una foto en captura para que pongas el código de región, que el código de región de México es más 52. Y luego ya todo el número después que sigue después de eso que te mandé, para que puedas... Exactamente, Magenta. Exactamente. Por ese medio, pues los que quieran preguntar algo, los que quieran cosas así, pues estoy para eso, ¿no? Para servir. Porque Dios nos manda a servir, exactamente. Así como nuestro Señor Jesucristo nos menciona que Él no vino para ser servido, sino para servir, aun siendo Él más grande que nosotros. Sabemos que bíblicamente el hermano grande sirvió al menor. Entonces nuestro hermano grande, y ahora siendo justos, Él sirvió al menor. Entonces, pues nosotros nos queda seguir sirviendo, ¿no? A través de la palabra. Entonces, voy a hacer una publicación para dejarles ahí. Creo que voy a subir una publicación que tiene que ver con algo que dijo Martín Lutero. Ya tengo una foto. Y en la descripción o abajito les voy a poner ahí escrito el número de WhatsApp, ¿va? Para que no se vaya a ver explícitamente y TikTok nos vaya a decir, infracción. ¿Va? Entonces nos vemos el día de mañana, hermanos, y los que todavía no son hermanos próximos, nos vemos el día de mañana para leer Génesis capítulo 4 del versículo 25 al 26 para que ya podamos pasar al capítulo 5, y a partir del capítulo 5 pues ya vamos a estar tratando de leer más versículos completos para que podamos ir leyendo cada vez la palabra de Dios, ¿va? La hora, entre las 8 y 8 y media hora México, Areli. Sí, pero ¿a qué horas? Entre las 8 y 8 y media hora México, ¿va? Voy a poner todas las palabras posibles y voy a decir que me levanto. Porque es que como ayer me dormí muy tarde, me dormí creo que como a las 2 de la mañana. Bueno, hoy me dormí como a las 2 de la mañana, entonces desperté con... no saben ustedes. Entonces, tuve que ir a hacer unas compras, esto y el otro, pero pues de que se predica, se predica. Entonces, nos vemos mañana a partir de las 8 a 8 y media hora México, ¿va? Adiós, hermanos. Adiós.